Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Una barrera de críticas y fuertes rechazos legislativos y empresariales es lo que ha encontrado la petición del gobierno en turno de aprobar bonos por 800 millones y una reforma fiscal antes de terminar su gestión. La negativa para el consenso corre contratiempos y lo que se pretende es dejarle liquidez al nuevo gobierno, pues exceptuando al FMLN, los partidos políticos condicionan los votos a establecer mejores marcos de disciplina fiscal y también de gastos. Por otra parte, el análisis que vamos a tener este día no solo de la reforma fiscal, sino que vamos a también a sumar otro tema que ha despertado una gran polémica, y es que un grupo de organizaciones no gubernamentales se lanzaron contra la decisión del Ejecutivo a través de la CIGED al pretender subastar 7 frecuencias de televisión a tan solo 15 días de culminar el actual periodo presidencial. Esto viene a desvelar o a develar el hecho de que el país está quebrado. Algo que este gobierno saliente ha negado. Creo que es innegable que han gastado más de lo que deben, han despilfarrado, y yo creo que también hay algunos actos de dudosa legitimidad. El hecho de que lo hagan a la salida del gobierno, sin mencionarlo en la campaña electoral, simple y sencillamente nos demuestra la falta de transparencia de este gobierno. Yo no sé, o le mintieron al FMLN o el FMLN se dejó engañar. Y ojalá que este esfuerzo no sea en conjunto. Espero que no se estén poniendo de acuerdo para asaltar de nuevo a El Salvador. ¿Por qué digo asaltar? Porque la economía salvadoreña ya no aguanta más cargas impositivas. Si a eso nosotros le ponemos una carga fiscal, en mi opinión exagerada, los resultados van a ser trágicos, no solo para los dueños de las fincas de café, van a ser trágicos para los trabajadores de café. A eso le montamos obligaciones tributarias, creo que el sector se va a acabar. Es evidente que este país, y no es de estos últimos gobiernos, se ha convertido en piñata de los gobernantes. Aquí en El Salvador, como que la clase política y los gobernantes han perdido lo que es la noción de la decencia, de las prioridades, de las necesidades de la población. Yo particularmente creo que el FMLN está y siempre ha estado de acuerdo con este paquete. Porque de lo contrario, ¿por qué el presidente Funes iba a gastar su imagen al final de su periodo, cuando le faltan 15 días. Menos de 15 días para que termine días. su periodo? Iba a gastar su imagen lanzando un paquete de reforma que es odioso para los medios de comunicación escritos. Cuando hagan un esquema de impuestos, no afecten a la clase media. Clase media baja, clase media media, clase media alta, lo que sea. ¿Por qué? Porque la clase media siempre es el sándwich entre los de arriba y los de abajo. Y en medio está la clase media pagando todas las cuentas. Quisiera entender un poco, porque la posición del FMLN obviamente es darle viabilidad a esta reforma. De los diputados. Sí. Pero no de alguien que ya se cree dentro del gobierno y que está actuando como secretario técnico de la presidencia. No. Y aquí, mire, aquí no, el FMLN no tiene que ser hipócrita, porque si empezamos con hipocresías y empezamos a que dejemos que el otro se desgaste porque ya va para afuera, mire, muchos nos vamos a arrepentir por haber votado por ellos, pero no seamos hipócritas. Si esto le beneficia al FMLN, y la fracción del FMLN lo ha reconocido y están defendiendo
esta reforma tributaria, pues que no anden diciendo otros que ellos están protestando porque el presidente Funes, ya que va para afuera, está haciendo estas cosas. Quiero creer que Roberto Lorenzana es de las pocas personas del FMLN que comprende el concepto de crecimiento económico. ¿Crees vos que lo entiende? Pues eso es lo que yo he sabido, que dentro de todo el equipo es de los más capacitados en este sentido. A mí me parece que hablar de la reforma tributaria es un tema tan delicado, tan profundo, que no puede plantearse a la salida de un gobierno. El gobierno no tiene la caja chica suficiente para enfrentar sus deudas de corto plazo. Esa es una realidad. Para los partidos que apoyen una reforma fiscal es enorme. No digo que no sea necesaria, la van a tener que evaluar, porque la población está vigilando quiénes van a apoyar la reforma tributaria. No se les olvide, en el 2015 tienen elecciones de alcaldes y diputados. No estoy en contra de una plataforma, pero hagamos una verdadera planteamiento de reforma fiscal, donde se inviten a todos los sectores para ver las consecuencias de la implementación de una reforma fiscal. Mire, los jefes de la policía, los que deciden las cosas en la policía, pónganle atención, actúen inteligentemente, el tema es dramático. Yo por lo menos estoy seguro de que hay otros policías que piensan de la misma manera, pero no están dispuestos a hacer lo que este policía ha hecho. Eso es como un acto de desesperación. Por favor, Rigo, vos que sos muy inteligente y otra gente ahí, pónganle atención. La filosofía del FMLN consiste en hacer lo que Arena ha hecho. Es decir, yo tengo el derecho de hacer las cosas como Arena las hace. La guía filosófica es Arena. El FMLN está siendo orillado a adoptar una conducta correcta, hombre, correcta. Le cierran los caminos para los fondos, para semejante gasto. Y entonces lo han obligado a adoptar una conducta correcta. Si yo soy enemigo tuyo y vos actuás de una manera equivocada, yo apoyo esa manera equivocada, hombre, para que vos hagas lo mismo que yo he hecho. Cuando a mí me dicen que hay que poner impuestos a los dueños de los medios escritos, yo digo, hombre, qué bueno. Claro, claro. El principio es, el que tiene más que pague más. ¿Y quién y cuándo se está haciendo eso? ¿Quién lo está haciendo? ¿El gobierno que sale o el gobierno que entra? ¿Quién ha presentado ese paquete de reforma tributaria? El que sale es un gobierno débil. El que entra es también un gobierno débil. Políticamente, ¿es este el momento para hacer semejante presentación de una reforma tributaria? No, no. Y la gente que está haciendo ese planteamiento, ¿es gente con poca inteligencia? No, es gente con mucha inteligencia. Claro, por supuesto. Entonces uno dice, es una emergencia. Y ese paquete ha sido concertado previamente con las fuerzas partidarias. No, ese es un problema de inteligencia política. En cierto modo, es un desprecio a las otras fuerzas políticas. Porque esto implica darles un trato de mercaderes. Un trato de mercaderes. Vos apoyás esta propuesta si yo te doy tal cosa. Y el ejercicio del poder entonces se convierte en un ejercicio mercantil. Y hay que recordar que este gobierno no cumplió con los compromisos del 2012. Es correcto. En el 2012 se habló de hacer una reserva por si redimían los letes, que nunca se redimieron porque no tenían las condiciones para redención, y se gastaron el pisto. No estamos viendo ningún planteamiento de cuál va a ser, por la otra vía del presupuesto, que es el gasto, cuál va a ser la política de austeridad frente a una realidad de que el país está en situaciones económicas difíciles. Venir a invocar emergencia es como justificar
al borracho que está de goma porque necesita en emergencia que le den más licor para quitarse la goma. ¿Cuál es el mensaje que se le está mandando a esos potenciales inversionistas cuando se les está hablando de, y estos son megaproyectos, se les está hablando de impuesto al patrimonio, impuesto a las transacciones financieras? Entonces, ¿qué mensaje se les está dando? Mira, mejor anda a parquear tu dinero a otro lugar, hombre. Si estamos indirectamente atentando contra la inversión en la generación eléctrica, estamos atentando contra la economía. Y cuando se está atentando contra la economía, se está atentando contra el más débil, aquel que no tiene empleo, aquel que tiene un empleo precario, aquel que a duras penas recibe servicios deficientes del sector público por el despilfarro y la corrupción que hay en este país. Contra ellos se está atentando, no contra los ricos, es contra los pobres. Mira, cuando tú a aquel que ha estado ahorrando para sus fondos de pensiones le decís, mire, en el lugar de pagarle el 3% de rentabilidad a su pensión, le voy a pagar el 1% para financiar la borrachera gubernamental, le está robando, le está confiscando el 2% de rentabilidad a aquel que ha ahorrado. O sea, hablemos en términos prácticos y claros. Y a mediados de este periodo presidencial de Sánchez Serén, revienta el problema de pensiones. Entonces, pues, lo que estás diciendo es que no va a haber plata para pagarle. No, yo separé el tema de los letes y los aparte. Y los temas de la reforma tributaria. Con esta reforma. No, en el tema de los letes va a haber un apoyo, no me cabe la menor. No estamos hablando de letes. Con esta reforma. No lo van a hacer. Que dice el ministro Cáceres. No lo van a hacer. Que tiene más, que pague más. Pero ese es un principio. Y dice el ministro Cáceres. Nosotros lo que estamos haciendo es ofreciéndole al nuevo gobierno la posibilidad de que funcione. Claro. Si no lo aprueban, ¿qué quiere decir? Que no va a funcionar. Que este país se quiebra, pues. ¿Y tú crees que los partidos políticos no van a medir las consecuencias? Sí, mira, tú has sido político. Si ellos están en función de hacer negocio, no sé qué tipo de negocio, pero de hacer negocio con sus votos, esto no se prueba. Hemos dicho de que este país necesita un plan de nación y dentro del plan de nación debe estar contemplada una verdadera reforma fiscal, pero tiene que ir acompañada no solo del ingreso, tiene que ir acompañada de una serie de acciones. Es que vía impuesto va a ser imposible que el Estado pueda seguirse nutriendo si no tiene, si no ataca la elusión, la evasión, el contrabando, el sector informal. No va a poder ser sostenible. Pero eso te va a llevar por lo menos 3 años, hombre. Si estamos entrando en la inviabilidad, tenemos que empezar a tomar decisiones sensatas, responsables y con una visión de futuro. Entiende uno que la Asamblea Legislativa es un ámbito de negociación política, es un foro político, que yo doy el voto a cambio de algo. Y entonces la figura del mercado persa aparece con toda su belleza. El mercado persa, vendiendo y comprando todas las cosas. El FMLN hoy no tiene la sombría de Mauricio Funes, ni la capacidad de Mauricio, ni los recursos de Mauricio. No tiene a quien echarle la culpa. Hoy es el gobierno del FMLN. Y el FMLN tiene varias dificultades para acometer exitosamente su gestión. ¿A qué juega el FMLN políticamente? ¿A qué juega? 1, a ser capaz de impedir que el pueblo se levante. Que el pueblo se levante. A partir de su figura, de su olor a izquierda. Ahí salió un presentador de televisión con 2 o 3 frecuencias que las ha vendido en cifras millonarias. Incluso se dice que una se la vendió a Alba.
y que le pagaron una millonada. Resolución de la CIGET, me dicen de fecha 18 de septiembre de 2012, por medio de la cual suspendió el otorgamiento de las concesiones para la explotación de esas frecuencias de esas bandas. Citaste el artículo 61 de la Ley de Telecomunicaciones. Y tú como abogado debes de saber también que ahí te obliga esa misma disposición a publicar el texto de la resolución. No lo digo yo, no lo hice yo, así lo dice la ley. Y Eso, si no, eso es lo que hemos hecho. no, pero no, eso es lo que hemos hecho. aquí tengo yo, Astor, La la publicación. Aquí no está el texto de la resolución. Por eso no quería entrar en particularidades. Yo no estoy Sí, discutiendo. pero no es cierto que en el texto de la resolución, en esa resolución, se ponga el nombre, Julio. Si No, en no, esa no. resolución lo que está haciendo No, yo no estoy hablando. invitando a la licitación. No, yo no estoy hablando. Ese era el señalamiento que yo No, hacía. yo no estoy hablando de nombres, estoy diciendo que Entonces yo te escuché mal. No. Que nos dijera para cuándo están señaladas estas licitaciones, porque lo he oído decir a usted ayer que no tienen fecha, que probablemente usted se vaya de la CIGET y todavía no se hayan licitado. Y Sí, eso... el proceso, doctor, se ha abierto. Lo que demanda la ley, lo que establece la ley, es que se abre un periodo de 20 días para que cualquier persona, cualquier entidad, sea nacional o internacional, exprese su interés. Los compañeros están pidiendo una cosa mínima, Astor, el respeto a la ley. Y lo estamos haciendo. Sí, exactamente. Ahora ocurre que la ley en eso es bien bondadosa, porque es una ley que probablemente ya no recoge los avances técnicos y tecnológicos de los últimos tiempos. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.